Imagínese usted que a usted lo encierran en un lugar y usted no puede hablar con nadie. Usted no tiene a nadie a quien usted pueda contarle sus penas, su ansiedad, y usted tiene que lidiar con eso usted solo. Yo no sé usted, pero si nos estamos poniendo locos en el mundo teniendo gente, imagínese si no tuviéramos a nadie. Ahora imagínese cómo sería su vida espiritual si no tuviéramos la ventana de la oración. Y de eso quiero hablarles yo en el día de hoy, de orar y de cómo la oración es, digamos, el instrumento que Dios nos ha dejado para descargar nuestra aflicción y atravesar el sufrimiento con Él. Estamos hablando de nuestra vida espiritual, de cómo crecer y cultivar una fe dinámica. Y estamos en la carta de Santiago y la última exhortación que Santiago nos hace para cómo desarrollar esa vida y cómo atravesar el sufrimiento en esta vida es que recurramos a la oración. Así que vaya conmigo a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, en esta ocasión vamos a leer los versos del 13 al 20. Lo leímos hace un momentito, pero vamos a volver a leerlo una vez más. Vamos a leer del 13 hasta el verso 18. Dice: ¿sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Padre, tú eres bueno, gracias. Hoy vamos a hablar y a ver una de las grandes bendiciones que tú has dejado disponible para nosotros, y es la oración. Padre, quita de nosotros en este momento toda la distracción que impide que tu palabra sea predicada y recibida. Ayúdanos a concentrarnos en ella. Ayúdanos a refrescarnos y a seguir adelante. Por tu Hijo Jesucristo te lo rogamos. Amén y amén. Como les decía, estamos hoy comenzando la última exhortación que nos hace Santiago en su carta. Durante todo el recorrido que hemos hecho en este maravilloso escrito, hemos descubierto que la fe verdadera, una fe dinámica como le hemos llamado, no es una idea abstracta ni una mera profesión verbal, sino que se nos ha mostrado capítulo tras capítulo que la fe verdadera, la fe auténtica, se ve, se escucha y se evidencia diariamente en la manera que nosotros vivimos. Hemos aprendido también que esa fe persevera en medio de las pruebas y tentaciones, que obedece la palabra de Dios, que ama a los demás sin ningún favoritismo, que va a mostrar la realidad de lo que está provocando en nosotros por medio de las obras. Una fe verdadera vive con una sabiduría diferente a la fe del mundo, y ese es un punto importante, que quiere decir, mis hermanos, que si tenemos una fe como el Señor tiene para nosotros, como el Señor nos ha llamado, nuestra vida va a ser totalmente distinta a la vida de los demás. Y va a ser distinta porque otra de las cosas que hemos aprendido en esta carta es que una fe verdadera se somete al Señor. Se somete reconociendo a Dios como el Señor de nuestra vida, el juez, el soberano, el dueño de todas las riquezas que tenemos nosotros y que existen de manera general.
Y en medio de todo eso que Él nos ha enseñado, en medio de todas esas piezas que va uniendo en nuestra vida, Santiago también nos ha enseñado que en nuestra carrera vamos atravesando a través del sufrimiento. Por eso comenzó en el capítulo 1 hablando de bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Y termina toda su enseñanza diciendo en el capítulo 5 que estamos siendo sometidos constantemente a sufrimiento por aquellos que nos oprimen y que no conocen al Señor. Ahora Él nos da dos exhortaciones, cerrando la carta. ¿Cómo nosotros vamos a lograr atravesar esta vida en medio del sufrimiento? Y la primera de esas exhortaciones fue lo que vimos en los versos del 7 al 11, cuando Él dice, sean pacientes. Sean pacientes porque ustedes están esperando algo más grande que todo lo que puedan esperar en este mundo, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, en los versos del 13 al 18, uno de los pasajes más conocidos de la carta, uno de los pasajes más controvertidos, que ha causado más controversia y más discutido del Nuevo Testamento, Santiago nos va a terminar de afincar en cómo nosotros vamos a pasar este tiempo difícil. Y él nos dice que la única manera de atravesar este tiempo es orando. Nos dice, ora. Eso es lo que tenemos que hacer. Este texto ha generado muchos debates a través de muchas malas interpretaciones, porque algunos lo han usado para hablar de una sanidad desmedida para aquellos que creen en el Señor. Algunos lo han usado para introducir en la iglesia una práctica superficial, llena de supersticiones, como es el ungimiento con aceite. Otros lo han usado para acotar de manera errónea una relación inexistente, o no voy a decir inexistente, pero que no tiene ningún sostén entre el pecado y la enfermedad, y así han degenerado el texto de distintas maneras. Es por eso que corrientes como aquellos que hablan de la superfe, aquellos grupos que conocemos que depende de un decláralo, de un arrebátalo, de un tómalo que eso es tuyo, lo han usado para enseñar que el creyente tiene que ser sanado si tiene suficiente fe. Y llegan a afirmar que si usted está atravesando alguna situación difícil en su vida y no se sana, es porque usted no tiene fe. Como si el poder de la sanidad estuviera en lo que yo puedo hacer y no estuviera en Dios. Otros han reducido este texto simplemente a una metáfora espiritual, eliminando cualquier expectativa de que Dios responda verdaderamente nuestra oración. Han convertido el tema que se trata aquí del aceite en un tema mágico, un tema mágico religioso que debe aparentemente acompañarnos, y eso no es de esa manera. Hay otros que simplemente han ignorado el pasaje. Pero en medio de esas interpretaciones hay dos preguntas que son claves para nosotros y que nosotros tenemos que partir de ahí. Y la primera es, ¿qué quiso enseñar Santiago a sus lectores al escribir este texto? ¿Qué quiso enseñar Santiago a sus lectores y a nosotros de este texto? Y la segunda pregunta es, ¿qué dijo Santiago acerca de eso que quería enseñar? Si nosotros partimos de esas preguntas en un texto como este, considerado un texto difícil de la Biblia, o cualquier otro texto, entonces vamos a ir por el camino correcto. Porque cuando dejamos que el texto nos hable por sí mismo, nosotros vamos a entender qué fue lo que el autor inspirado quiso dejar para nosotros. Yo no voy a introducir nada que el texto no diga, sino que yo quiero hacer una exégesis, y la exégesis quiere decir extraer del texto el significado propio de lo que en su contexto se escribió y significó para sus autores originales. Cuando yo vengo al texto de una manera por otra ruta, probablemente voy a hacer
lo que se conoce como una exégesis, que ya no es extraer, sino poner en el texto cosas que no están allí. Cuando nosotros nos vamos en esa ruta correcta al texto, viendo qué quiso escribir Santiago y qué dijo acerca de eso que escribió, nosotros vamos a ver que el tema principal de este texto no es nada de lo que lo rodea. El texto tiene una enseñanza principal para nosotros y es la oración. Y más específicamente, quiere enseñarnos que la oración es la respuesta de la fe a los tiempos de sufrimiento. Si nos estamos preguntando, ¿cómo respondo yo? ¿Cómo debe ser mi actitud? ¿Qué hago cuando estoy atravesando esos tiempos? Esta es la respuesta para nosotros. La oración es la respuesta de la fe ante el sufrimiento. Y es importante recordar, mis hermanos, que Santiago está escribiendo esta carta a creyentes que estaban atravesando momentos de persecución. Recuerda el capítulo 1, verso 1, cuando Santiago dice a las 12 tribus que están en la diáspora. Está hablando a creyentes que han salido de la ciudad de Jerusalén, se han radicado en otro lugar y el motivo de su salida es las persecuciones que han enfrentado. Pero no solamente las persecuciones que encontraron o que los hicieron salir de la ciudad, sino todas las dificultades que enfrentan por haber dejado el judaísmo y haber venido al cristianismo, enfrentándose a persecuciones, abandono familiar, maltratos sociales y religiosos. Una de las situaciones que podían enfrentar era incluso que no podían comerciar con otros porque se negaban a atenderlo por ser cristianos. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 4, en el último texto del capítulo 4, esta gente está diciendo, vámonos a hacer negocio para otro lugar. Y allá sí es verdad que vamos a tener éxito y tendremos resultados, porque estaban atravesando una situación diferente, una situación dura. Y el Santiago comienza a hablarnos de eso desde atrás. Por eso, en los versos 7 al 8, él dice, ustedes están enfrentándose a opresión. Sean pacientes como el agricultor es paciente. Sean pacientes como los profetas que también atravesaron sufrimiento. Y al hablar de esa paciencia nos queda una pregunta en el aire. Una pregunta que surge de manera natural. Si me está llamando a perseverar en medio del sufrimiento, ¿cómo persevera un creyente? ¿Cómo desarrolla la paciencia un creyente mientras el sufrimiento todavía no termina? Yo quiero ser paciente, pero es difícil. ¿Cómo lo desarrollamos? Santiago responde con una sola pregunta, una sola palabra: orando. Santiago nos dice aquí, tienes que tener una resistencia estoica, no importa lo que esté pasando. Santiago nos dice, aprieta los dientes y finge que todo está bien. Santiago no dice eso. Santiago dice, la perseverancia del cristiano se fundamenta y se desarrolla a través de la oración. La oración, es que la perseverancia cristiana, mi hermano, es una dependencia continua de Dios, expresada mediante la oración. No hay manera de que los logremos. Este texto no es un pasaje aislado en la carta. Santiago aquí como que recoge todos los temas que él nos ha enseñado hasta este momento, las pruebas y las aflicciones del capítulo 1. Él toma la sabiduría que debemos tener, la oración de fe, el peligro que tenemos de caer en el pecado, la vida en la comunidad, la obediencia, el tratar a los demás sin favoritismo, y lo amarra todo en esta última exhortación y dice, para lograr todo eso hay un solo camino: ora. Ora. No hay otra forma de hacerlo. Dedícate a orar. La enseñanza del día de hoy es una enseñanza sobre cómo vive
una iglesia cuando atraviesa el sufrimiento. Es lo que Santiago quiere enseñarnos aquí. Y él no nos presenta la oración como un recurso extraordinario. Santiago nos dice aquí, bueno, ya no hay más nada que hacer, ahora comiencen a orar. Santiago comienza y presenta la oración como el ritmo normal de la vida cristiana. Él nos presenta la oración como la herramienta que Dios nos ha dejado, el medio que Dios nos ha dejado para poder resistir los embates de este mundo. Por eso este texto, Santiago dice, cuando hay aflicción, ora. Cuando hay alegría, alaba, que es una manera de orar, una oración musical. Dale gracias a Dios. Cuando hay enfermedad, ora. Cuando hay pecado, confiésalo y ora. Y cuando parece que nada está pasando, hermano, sigue orando. Eso es lo que Santiago nos está diciendo, ora. 7 veces en 6 versículos, Santiago menciona la palabra oración. Mira cómo lo hace. Versículo 13. Alguien sufre, que ore. Si está alegre, que cante alabanzas. Después dice, hay alguien que está enfermo entre ustedes, que los ancianos oren por él. Más adelante, la oración de fe restaurará al hermano. Hay pecado, confiénsenlo unos a otros y oren juntos. Dice él, mira la vida de Elías. Elías era un hombre como tú y oró. Y después volvió y oró. Dice 7 veces en 6 versos. Él menciona la oración, lo que nos deja ver que lo que él quiere que nosotros aprendamos aquí es que nuestra vida diaria, aún en medio del sufrimiento, se desarrolla y se fortalece a través de la oración. Y nos presenta eso de 4 maneras que vamos a ver. Nos presenta que en medio del sufrimiento, el creyente convierte cada circunstancia de la vida en un motivo para orar. Después nos dice que cuando estamos en sufrimiento, buscamos la oración de la iglesia para el cuidado de nuestra debilidad. También nos enseña que la fe dinámica busca en la oración mutua una restauración para el alma y termina enseñándonos que cuando oramos confiamos en el poder de Dios a través de la oración y no el poder de quien está orando. Así que esas son las 4 cosas que vamos a ver. Y en el día de hoy vamos a ver las 2 primeras de ellas. La primera la vemos en el verso 13. La fe dinámica convierte cada circunstancia en un motivo para orar. Mira el texto. ¿Sufre alguien entre ustedes que haga oración? ¿Está alguien alegre que cante alabanzas? Y esto él lo dice después de hablar de la paciencia de Job, del ejemplo de los profetas, de la espera paciente y perseverante del agricultor. Él nos aterriza entonces con una pregunta bastante práctica. ¿Qué debe hacer el creyente mientras atraviesa el sufrimiento? Que haga oración. Él no nos da una estrategia compleja, no nos da una técnica especial, ni un sinnúmero de pasos, una cadena de pasos que debemos seguir. Él simplemente dice, ¿qué tienes que hacer? Ora, convierte, responde a cada circunstancia de la vida acercándote a Dios. Y nos enseña 2 cosas fundamentales. La primera, el sufrimiento. Él dice, ora, en medio del sufrimiento. ¿Sufre alguno de ustedes? Que haga oración, dice Santiago. Esa palabra sufre que aparece allí no describe exclusivamente una enfermedad física, aunque más adelante él habla de la enfermedad. Tiene un significado más amplio la palabra y se refiere a alguien que atraviesa aflicción, adversidad, dificultad o prueba de cualquier tipo. Sufrir aquí es la misma palabra que él usó en el versículo 10 cuando habló de que los profetas perseveraban pacientemente enfrentando sufrimiento. Él no decía que los profetas estaban enfermos, pero fueron perseguidos, fueron asesinados, fueron apedreados, fueron encarcelados. Y él dice, y en medio de todas esas pruebas, la manera es orar. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque vivimos bajo el peso de un mundo caído. Vivimos bajo el peso de un mundo caído, un mundo que nos rechaza, un mundo que nos hace sufrir
de múltiples maneras. Y Santiago dice, cuando estás atravesando por ahí, hay una sola acción importante: ora. ¿Y por qué la oración? ¿Por qué no nos llama a hacer otra cosa? Nos llama a orar porque la oración es la expresión práctica de nuestra dependencia en Dios. Es a través de la oración que le decimos a Dios, nosotros dependemos de ti. Cuando oramos le estamos diciendo a Dios, yo no tengo todas las respuestas, yo no controlo las circunstancias, yo no controlo el corazón de la gente que está a mi lado. Le estamos diciendo al Señor, yo necesito tu ayuda. Por eso Él dice, ora, yo necesito tu ayuda, Señor. Alguien lo dijo con precisión, la oración es la respiración de la fe. Es la respiración de la fe, mi hermano, porque la fe cree, pero la oración expresa esa fe. La fe descansa en Dios, pero la oración me lleva a correr hacia el Dios en el que yo descanso. Santiago lo advirtió en el pasaje anterior cuando él decía, ustedes no van a lograr nada quejándose, no se quejen unos contra otros, en cambio, oren. Oren. Mi hermano, el sufrimiento nos puede llevar por dos caminos: la murmuración o la oración. La murmuración nos lleva a pecar y amargarnos. La oración nos lleva a acercarnos a Dios. Por eso la oración convierte el dolor en dependencia y la murmuración lo convierte en pecado. Santiago nos está llamando, él nos separa la perseverancia de la oración, porque la oración es el medio que Dios ha dejado para sostener nuestra constancia en la vida. Por eso Pablo lo dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, orad sin cesar. ¿Sabe lo que está diciendo? No ore como una carga adicional en tu vida. No hagas de la oración algo que, wow, tengo que orar ahora. Él dice, haz de la oración la respiración de tu vida. Ora en todo momento, ora en todo lugar, ora en toda circunstancia. No solamente en la crisis, en todo momento ora. Pero nosotros hacemos lo contrario. Cuando llega el sufrimiento, nos encerramos. Muchos creyentes cuando llega el sufrimiento dejan de congregarse, dejan de leer la palabra, dejan de orar. Y entonces lo único que hacen es comenzar a vivir desde la frustración. Comienzan a vivir desde la sequedad de la vida. Comienza a apagarse la llama de Dios simplemente porque no estamos dependiendo de Él. Mi hermano, cuando sufrimos es el momento cuando más necesitamos acercarnos a Dios, porque no hay nadie en este mundo que nos va a sostener. No hay nada que nos va a sostener. Ahora Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos en cada momento. Necesitamos orar, no porque la oración va a eliminar automáticamente el dolor, sino porque nos va a mantener unidos al Dios que sostiene nuestro dolor. Dice, ¿hay alguien que sufre? Que ore. Que ore. Pero no solamente nos deja ahí. Como él está hablando de todas circunstancias, dice que en la alegría la fe dinámica ora. Por eso la segunda parte de ese verso 13 dice, ¿está alguien alegre? Que cante alabanza. Es interesante como Santiago pasa de un tema al otro, de una circunstancia a la otra. Y es que esa es la vida. Hay días de gozo y hay días de llanto. Y usted de repente está muy contento y sin esperarlo recibe una noticia que arruina esa alegría y lo lleva a la tristeza. Yo estoy seguro que aquí mismo, entre los que estamos presentes y los que nos pueden estar mirando, hay gente que tiene muchas razones para celebrar y hay otros que están cargados de tristeza. Eso es lo que Santiago nos está enseñando, esa es la realidad de la vida. Pero él está diciendo, no importa lo que sea, ven al Señor. Si estás sufriendo, ora. Si estás alegre, canta alabanza. Ese cantar alabanza
se refiere a un canto de adoración, a una expresión como un salmo, a una oración cantada, una oración musical que le da con gratitud la respuesta a la bondad que el Señor ha tenido. Santiago nos dice, felicítate a ti mismo, lo lograste. Santiago no está diciendo, disfruta de tu autosuficiencia. Él está diciendo, al igual que en el sufrimiento, ven a Dios y alaba a Dios y gózate y dale gracias al Señor. En el sufrimiento nosotros hablamos con Dios y en la alegría le cantamos a Dios. Pero tanto en el hablar como en el cantar le estamos expresando lo mismo, nuestra dependencia y nuestra gratitud a Él. En la aflicción dependemos de Dios, le expresamos nuestra dependencia y en el gozo nuestra gratitud. Pero en ambos casos Dios sigue siendo el centro de nuestra vida. Dios está con nosotros, mi hermano. La fe dinámica no busca ayuda cuando necesita solamente. Más importante que eso, lo hace también cuando tienes razones para celebrar. Quiero ilustrarte esto con la vida de un niño. Piensa en un niño pequeño y está en un ambiente rodeado de gente. Y si el niño por alguna razón se asusta, ¿qué hace? Busca a su padre y corre hacia él. Si se siente en peligro, ¿qué hace? Busca a su padre y corre hacia él. Si se cae, comienza un griterío hasta que el padre llega y lo abraza. Pero también, si el niño hace algo que entiende que debe celebrar, ¿a quién busca para celebrar? ¿Al papá o a la mamá? Va donde el padre. Esa es la realidad de nuestra vida. Nosotros somos hijos de Dios y cuando el sufrimiento nos ataca, tenemos un solo lugar a donde ir, y es a la presencia del Padre. Pero también cuando tenemos que celebrar, vamos a algún lugar y es a la presencia de nuestro Padre Celestial. Así que no hay manera de perseverar en nuestra fe fuera de la oración. Santiago dice, en toda circunstancia hay un motivo para orar. ¿Qué haces tú cuando sufres, mi hermano? ¿Oras o te aíslas? ¿Te amargas? ¿Te llenas de ansiedad y comienzas a cargar cargas que Dios nunca te ha pedido que cargues? ¿Qué hacemos cuando sufrimos? O cuando las cosas van bien, ¿qué hacemos? ¿Alabas, reconoces la mano de Dios en tu vida o asumes la postura de los ingratos y egoístas de creer que esto lo hice yo? Te pones un letrero en el pecho que dice mi propio esfuerzo. ¿Qué hacemos cuando sufrimos o cuando nos va bien en la vida? Ya sea de dolor o de gozo. Mi hermano, nuestra vida debe convertir cualquier circunstancia en un motivo para orar. En un motivo para orar, en un motivo para estar cerca de Dios. Nosotros no podemos dividir la vida como una tienda por departamentos. Este le pertenece a Dios y este me pertenece a mí. Para este yo oro, pero para este es muy fácil, este lo resuelvo yo. Si nuestra vida está dedicada a la gloria absoluta de Dios, todo lo que nosotros hacemos tiene que ser puesto en sus manos. Por eso oramos, ya sea que suframos o que nos gocemos. Venimos a Dios en oración. Pero no solamente Santiago nos muestra eso. Él no solamente quiere que veamos que tenemos que orar de manera personal. En el verso 13, Santiago dice, hay un sufrimiento que te permite de manera personal venir a Dios, pero en el verso 14 lo complica. En el verso 14, Él nos va a mostrar un sufrimiento que ya no es una lucha ordinaria, que nos ha debilitado, que no nos permite seguir a nosotros solos. Y entonces Él dice, tienes que buscar ayuda en ese momento. Por eso, lo que nos enseñan los versos 14 y 15 es que la fe dinámica busca en la oración de la iglesia el cuidado de su debilidad. No podemos solo, busquemos ayuda. Verso 14, ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor
lo levantará. Un verso complejo y que quiero que lo veamos de la manera más sencilla posible para entender a qué nos está llamando. Lo primero que podemos extraer de allí es que los tiempos de debilidad no deben vivirse en aislamiento. Mi hermano, los tiempos de debilidad no son para pasarlo solo. La palabra griega detrás de esa palabra enfermo que hay allí se usa para referirse tanto a una enfermedad física. Los evangelios hablan mucho de cuando alguien está enfermo usando esta palabra, pero en las cartas, en la literatura epistolar, que es donde estamos, se usa para describir a alguien que está débil espiritualmente, que está débil de ánimo, que se siente postrado, desvalido, que no tiene fuerza para actuar por sí mismo. Por eso dice, busca ayuda, llama a los ancianos. El apóstol Pablo usó esta palabra en varias ocasiones para referirse a la debilidad espiritual. En el libro de Romanos capítulo 8, él habla de la debilidad de la carne, y esa debilidad es la misma palabra que Santiago usa aquí para hablar de enfermedad. Él habla de el débil en la fe, de el que es débil. A los corintios le habla de los débiles usando esta misma palabra. Quiere decir que en nuestro contexto, él no solamente se está refiriendo a alguien que tiene una enfermedad física, sino que tiene una enfermedad espiritual, que está débil. Y por eso él nos habla de varias cosas. Él explica un detalle importante aquí, porque él dice que él no dice que el enfermo vaya donde los ancianos. Probablemente no tenemos la fuerza para actuar en ese momento. Y entonces él dice que llame a los ancianos y que vengan por él. Está tan debilitado que no puede desplazarse, que no puede actuar por sí mismo. Y aún en ese momento donde tú no puedes hacer nada, Santiago dice, no lo enfrentes solo. La fe dinámica busca en la oración de la iglesia el soporte, la ayuda para su debilidad. Él le dice, llame a los ancianos, busca ayuda. Hermano, no viva solo. En una cultura que está marcada por el individualismo, donde yo no quiero que nadie se meta conmigo, donde yo digo, yo no quiero causarle molestia a nadie, donde yo prefiero vivir encerrado, la Biblia dice, busca ayuda. Es un llamado totalmente contracultural. Mi hermano, cuando nosotros sufrimos en silencio, cuando nosotros nos aislamos, cuando ocultamos nuestra lucha, estamos negando la realidad para la cual Dios nos ha puesto en una iglesia, que es para ser cuidados. Por eso él dice, déjate cuidar, llama a los ancianos y que oren por ti. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no fue diseñada para que cada uno cargue solo su propio sufrimiento. La iglesia no fue diseñada para eso. La iglesia fue diseñada para que los miembros del cuerpo se sostengan unos con otros. Por eso constantemente el Nuevo Testamento está diciendo, hagan esto unos por otros. Por ejemplo, Gálatas capítulo 6, verso 2 dice, lleven las cargas los unos de los otros. ¿Qué trabajo nos da que alguien lleve nuestras cargas? ¿Qué trabajo nos da? ¿Qué sufrimiento se aumenta en nuestra vida cuando nosotros no permitimos que otro hermano lleve las cargas que nosotros no podemos llegar? Mira lo que dice Pablo a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:14, sostengan, hablándole a la iglesia, sostengan a los débiles. Sostengan a los débiles. En muchos momentos nosotros tenemos que dejarnos sostener. Para eso está la iglesia. 1 Corintios 12, verso 26, un texto que me encantó muchísimo en torno a lo que estamos hablando. Dice, si un miembro del cuerpo sufre, todos los otros déjenlo, que ese es su problema. Él dice, si un miembro del cuerpo sufre,
todos los demás miembros sufren con él. Mi hermano, mi sufrimiento debe ser tu sufrimiento. El sufrimiento tuyo debe ser el mío. Debe ser el sufrimiento de todos. Porque el Señor nos ha traído a un lugar donde no somos extraños, somos miembros los unos de los otros. Dice la palabra de Dios que somos familia. Y familia es familia, no hay nada que cambie eso. La fe dinámica, el creyente verdadero va a buscar un refugio en la oración de la iglesia en sus momentos de debilidad. ¿Por qué? Porque la oración es la manera más efectiva de sostenernos. Tú puedes estar atravesando una situación económica y otro hermano puede cubrirla. Si lo cubre, déjalo que la cubra. Déjalo que te sostenga. Pero el verdadero sostén que te va a dar es estar orando por ti. Porque cubrir una situación va a ser algo momentáneo, pero la oración te va a llevar al refugio eterno, que es el refugio de Dios. Cuando alguien está enfermo, deja que te cuiden, hermano. Refúgiate. Dios te ha puesto en un lugar para ser cuidado. Efesios 6:18 dice: oren en todo el tiempo y velen por todos los santos. No hay nadie fuera de la congregación que debe estar fuera de ese cuidado. Comenzando porque Dios ha puesto, y esto es otra cosa que podemos aprender en este texto, Dios ha puesto servidores en su pueblo para que su pueblo sea cuidado. Fíjate que lo que dice el texto es: llamen ¿a quién? A los ancianos, y que ellos oren por el enfermo. Llamen a los ancianos. Esa palabra ancianos no se está refiriendo a que llamen a los viejos de la iglesia. Porque si usted llama a Vilma, que es de la gente más vieja que tenemos aquí, Vilma no va a poder arrancar para su casa probablemente. Llámelo y dígale: Vilma, ora por mí. Porque los ancianos de edad tienen un ministerio precioso dentro de la iglesia, que es el ministerio de la oración. Después que han dado su vida por Cristo, la siguen dando en oración por sus hermanos. Y yo, mientras estudiaba esta semana, pensaba, por ejemplo, en nuestra hermana Graciela, que después de gastar su vida en esta iglesia sirviendo, ahora la gasta orando. Un día yo llegué a una emisora cristiana aquí en nuestro país a grabar un programa, y me dice la persona con la que yo iba a grabar el programa, me dice: ¿tú eres famoso en esta emisora? Le digo yo: ajá, ¿por qué? Dice: porque hay una hermana de tu iglesia que llama todos los días tempranito en la mañana para que oren por su pastor. La hermana Graciela era famosa en esa emisora, orando. Pero yo pienso también en una hermana muy querida que no puede estar con nosotros, como doña Regina. Y constantemente y en situaciones difíciles, doña Regina me llama: pastor, estoy orando por ti y por la iglesia. Llame a los ancianos de edad para que oren, pero llame a los pastores para que lo ayuden. La palabra ancianos que está aquí es una de las palabras usadas en el Nuevo Testamento para referirse a los pastores de la iglesia. Santiago está diciendo: llámenlos, porque ellos no aparecen aquí como una figura ceremonial. No aparecen aquí como los intermediarios entre usted y Dios. No quiere decir que usted no pueda orar, que tiene que orar el pastor. No, sino que aparece aquí como un servidor llamado por Dios para cuidar el rebaño. Entonces dice: llama al pastor para que ores. Santiago está presuponiendo aquí que la iglesia local tiene un liderazgo, y ese liderazgo, tal como dice la palabra, primera de Pedro capítulo 5, tiene que estar activamente dedicado al cuidado de la iglesia. Pero todavía, mi hermano, yo no he logrado encontrar un software para poner en mi computadora que me diga dónde está y cuál es la condición de cada uno de los hermanos.
Cuando yo lo encuentre, un domingo en la mañana, me voy a por ahí en la puerta y le voy a inyectar un chip a cada uno, que me lo mantenga rastreado. Y que si tiene fiebre se ponga de un color. Y que si está atravesando alguna situación difícil se ponga de otro para poder identificar. Como eso no existe, Santiago dice, hermano, no sea caco duro. Estás atravesando situaciones difíciles, llama a los pastores que te ayuden. Llama a los pastores. Dios no solamente nos da su presencia, Dios nos ha dado su pueblo. Dios nos ha dado dentro de ese pueblo hombres para velar por las almas de sus hijos. El libro de Hebreos dice, sométete a tu pastor. ¿Sabe por qué? Porque él vela por tu alma como aquel que tiene que dar cuentas. Dice, y hazlo bien para que el pastor haga su trabajo con alegría. Mi hermano, la oración de la iglesia como una comunidad sostiene la debilidad del creyente. Cuando el creyente atraviesa una crisis profunda, no solamente necesita información, necesita hermanos que estén con él, que lo acompañen, que oren con él, que sostengan su debilidad. Y la primera persona que Dios te ha puesto para eso es el pastor que él te ha dado. Puede que no sea el mejor de los pastores, puede que no sea el pastor que mejor predica o que habla más bonito, puede que no sea el más carismático, pero hermano, Dios te ha dado un pastor para cuidarte en medio de la debilidad. Eso es lo que Santiago está diciendo aquí. Atravesamos el sufrimiento cuando somos acompañados en oración. Y él dice, llamo a los ancianos para que oren por él, ungiéndolo con aceite. Y aquí ya estamos hablando de otra cosa. El ungimiento con aceite, muchos lo han tomado, como les decía hace un momentito, como una práctica mágico-religiosa. No. El centro de este texto no es que te unjan con aceite o no. El centro es que oren. La práctica de ungir es algo que acompaña, que adorna, digamos, la oración, que trae un simbolismo de que ha sido consagrado bajo el cuidado del Señor y de la iglesia, pero no es lo que te va a sanar, porque el aceite no sana, el aceite no restaura. Dice la Biblia que quien lo hace es el Señor. No podemos atribuirle un poder mágico como si el aceite mismo fuera a resolver el problema. Tampoco lo vamos a descartar totalmente, porque cuando vemos la historia bíblica, aquellos que fueron apartados para Dios fueron ungidos, y podemos ver a Moisés ungiendo a Aarón y a sus hijos para ejercer el sacerdote. Podemos ver al profeta Samuel ungiendo a David, separándolo para Dios, pero solamente cumple una misión simbólica de señalar que tú estás siendo, digamos, apartado y consagrado para que la iglesia te cuide y ore por ti. Pero quiero decirte algo, algunos me han preguntado en diversos momentos, pastor, ¿por qué nosotros no ungimos con aceite? Al ver prácticas que se hacen en otros lugares. Y mi respuesta ha sido y sigue siendo, porque eso no es un mandato reglamentario de Dios para la oración. El que lo quiera hacer y usar el simbolismo, que lo haga, pero nosotros no estamos en una mala posición si no lo hacemos. También algunos usos del ungimiento era un uso terapéutico, de ungirlo con aceite de oliva o con cualquier otro ungüento para calmar sus dolencias. Pero no tenemos la obligación de usar ese simbolismo. Lo que sí importa en medio de todo esto es que Santiago dice que oren por el enfermo, por el que está débil espiritualmente, ungiéndolo ¿en quién? En el nombre del Señor. Y esa expresión es sumamente importante para nosotros. ¿Sabe por qué, mi hermano?
porque para evitarnos cualquier riesgo, desplaza nuestra atención de cualquier práctica humana y la pone en Cristo. El que controla la oración es Cristo. La autoridad no está en el aceite, la oración no está en el pastor, la autoridad no está en el pastor, la autoridad no está en la oración por sí, la autoridad está en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo ocurre bajo su gobierno y Santiago yo lo había enseñado. Recuerda el capítulo 4, versículo 15, no digas lo que yo voy a hacer, si Dios quiere, si el soberano quiere. Nosotros vamos a seguir adelante, lo que nos enseña también que aún la oración va a traer el fruto que quizás nosotros queremos si Dios quiere. Así que no depende de nosotros, depende de Dios. Cuando oramos, la oración no está en mí, el poder no está en mí, está en Dios. Y te digo eso, mi hermano, porque también tenemos que corregir una práctica común. Cualquier hermano ora por nosotros, si nosotros mismos podemos orar. Y es bueno que el pastor ore, como lo dice Santiago, pero no quiere decir que si él no ora estamos en problemas. Acuérdate que el primero comienza diciéndonos, ustedes pueden orar, oren cada uno en medio de su situación. Y cuando estás muy débil, que el pastor ore por ti. Pero el pastor no tiene delante de Dios una recarga especial. Lo más importante de todo esto es que tú y yo como pastor y tú como miembro de la iglesia somos hijos de Dios y venimos a Dios como sus hijos y Dios nos escucha. ¿O acaso escucha usted más a uno de sus hijos que a otro? ¿Acaso prefiere usted a uno más que a otro? Así es Dios con nosotros. Cuando venimos a Él, Él ve sus hijos que vienen a clamar a Él en cualquier situación. Eso es lo que nos está enseñando este texto. Y mira lo que dice. Después que él dice eso, dice, y después de someterte al Señor y después de orar, versículo 15, la oración de fe restaurará al enfermo. La oración de fe restaurará al enfermo. Algunos han entendido este texto como una certeza absoluta de que Dios concederá la sanidad física si hay suficiente fe. No es eso lo que está diciendo. No quiere decir, hermano, que si tú no te sanaste es porque no tienes fe. O que el otro tuvo más fe que tú. Si leemos el texto de esa manera, estaríamos poniendo el resultado en lo que yo puedo hacer y no en lo que Dios puede hacer y no en la soberanía de Dios. Convertiríamos la falta de sanidad en una falta de fe, y esto contradice todo el resto de las Escrituras. El apóstol Pablo, un hombre de fe genuina, usado por Dios de gran manera, el personaje más importante después de Cristo en todo el Nuevo Testamento, le oró 3 veces al Señor diciendo, Señor, quita de mí este aguijón. Y el Señor le dijo, no, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo, que resucitó muertos, ¿recuerdan el evento de Eutico que cayó de la ventana, murió y Pablo lo resucitó? Pablo, que tenía poder, le recomienda a Timoteo, que está enfermo, Timoteo, toma un poco de vino a causa de tu estómago. Quizás Pablo pudo haberlo sanado, pero Pablo sabe que el poder no está en él, estaba en Dios. Segunda de Timoteo 4:20 dice que dejó a Trófimo, su compañero, enfermo. En Filipenses habla de que su compañero Epafrodito estaba enfermo y ninguno de ellos eran hombres de poca fe, pero el poder no está en ellos, está en Dios. Mira otro ejemplo de que la oración no es lo que va a sanar al enfermo o al débil, sino la voluntad de Dios. Hechos capítulo 12. Hay 2 eventos allí. La iglesia está orando porque hay 2 de los apóstoles que están encarcelados, Pedro y Jacobo, y la iglesia está orando. Y tú sabes cuál fue el resultado, que a Pedro lo liberó un ángel, pero Jacobo fue decapitado, lo mataron. ¿Y sabes qué? Era la misma iglesia, la misma fe, la misma oración, el mismo Dios.
pero en su soberanía Dios trajo resultados distintos. Y la iglesia no dudó de Dios, la iglesia no se enfrió, sino que siguió orando, siguió creciendo, siguió confiando en Dios. Y eso es lo que Santiago quiere que tú y yo entendamos. La oración de fe no es una fórmula que garantiza que tú y yo vamos a tener lo que nosotros queramos. La oración de fe es una oración que nos lleva a descansar en Dios y en su voluntad. Porque tú y yo no oramos para doblarle el pulso a Dios. Tú y yo no oramos para someter a Dios a nuestro criterio. Tú y yo oramos para someternos a su voluntad. Ese tiene que ser el propósito de nuestra oración. Orar para someternos a lo que Dios quiere de nosotros, ya sea la sanidad o sea la enfermedad. Oramos para depender totalmente de Dios, en fe, creyendo que Dios siempre hace lo correcto, incluso cuando el resultado es diferente a lo que nosotros podemos esperar. ¿Sabe lo que dice el texto? La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. El Señor lo restaurará. ¿Quién lo va a levantar? El Señor. Dios actúa cuando nosotros oramos. Los ancianos no restauran, Dios restaura. El aceite no levanta, Dios levanta. La iglesia no sana, Dios sana. Todo este texto quiere dirigir nuestra atención a un solo lugar, a la oración que depende de un Dios soberano, que provee y proveerá para su pueblo como Él quiere y solo como Él quiere. Mi hermano, cuando estamos atravesando temporadas de debilidad profunda, muchas veces caemos en distintos errores. Nos aislamos, depositamos nuestra esperanza en fórmulas religiosas. Y me es doloroso cuando en situaciones difíciles me ha tocado escuchar hermanos diciendo: yo estoy escuchando lo que fulano dice, o estoy haciendo tal o cual cosa, o comienzan a aferrarse a enseñanzas que circulan en los medios que no necesariamente vienen con lo que dice la palabra de Dios. Hermano, nuestro camino en medio de esas situaciones es venir a Dios, no aislarnos, es buscar la palabra de Dios, no escuchar lo que cualquier otro está diciendo, es poner mi esperanza en el único que ha pagado mis deudas en la cruz del Calvario, que dice que llevó mi enfermedad y que por sus llagas, por su sufrimiento, por sus heridas, tú y yo somos sanados, y es nuestro Señor Jesucristo. El único camino que nos fortalece es tomar la fuerza que viene de Dios. Dice que el gozo en el Señor es nuestra fuerza. No hay nadie más. No hay nadie más. Santiago nos está llamando a dejarnos cuidar de la iglesia y confiar en el Señor. Mi hermano, no pongas tu esperanza en hombre alguno. Ponla en Cristo. No lo pongas en técnicas, ponla en la palabra de Cristo. La madurez cristiana no consiste en no necesitar a nadie. Consiste en reconocer humildemente cuando estamos débiles y aceptar la ayuda de Dios a través de su pueblo. Santiago dice: la fe dinámica usa cualquier circunstancia de la vida para convertirla en un motivo de oración. Ora al Señor, dedícate a orar. Una de las cosas por las que más gracias le doy a Dios en este tiempo es porque está comenzando a despertarnos en la necesidad y en el anhelo de orar. Hermano, venga los viernes a orar. Saque un momentito y disfrute de un buen tiempo corporativo para orar. Yo sé que usted ora en su casa, pero qué bueno es cuando oramos juntos al Señor. Venga al matutino de oración, haga la prueba y usted va a ver qué deleite es venir juntos para orar
al Señor. Le doy gracias al Señor porque despierta en nosotros ese deseo de orar. Y cuando lo está despertando, nos enfrenta a su palabra con la oración. Nos enfrenta a su palabra con la oración. Ora de manera particular. Oremos juntos como iglesia. Hermanos, no seamos tercos. En la debilidad hay alguien que Dios ha puesto para cuidarte. Búscalo. Déjate cuidar. La fe dinámica no enfrenta la debilidad sola. Busca en la oración de la iglesia el cuidado que necesita. Cada uno de nosotros atraviesa esos momentos. Cada uno de nosotros tiene que enfrentarse a situaciones difíciles diariamente. Ora. Y cuando un hermano te pide que ore por él, de verdad, ora. No lo olvides. No lo olvides. Hermano, ora por mí. Sí, voy a orar. Y lo dejamos. No abandones al hermano en su dificultad y en su debilidad. Incluso, algo que aprendí de un amigo hace mucho tiempo, es que cuando alguien me pide oración, inmediatamente oro por él. Y si puedo decirle, ven, vamos a orar juntos, oramos. Porque yo sé que luego se me puede olvidar. Ora y dale seguimiento al hermano. Pablo le dice a los tesalonicenses, yo oro por ustedes cada día mencionando sus nombres. Mi hermano, ora por tu hermano. Tráelo a la presencia de Dios. Cuando tú oras por un hermano, presentándolo a Dios por su nombre, eso se va a guardar en tu mente y tu corazón. Y te va a llevar a cuidarlo, no solamente aquí, sino fuera. A llamarlo, hermano, ¿cómo vamos? ¿Cómo sigues? ¿Cómo ha cambiado la situación? Sigo orando por ti. Y entonces eso nos fortalece. Y eso nos ayuda a seguir adelante. Porque ese es el diseño de Dios para nosotros. En medio del sufrimiento y las pruebas de este mundo, hay un solo camino. Una práctica fundamental que se convierte en la zapata de nuestra vida. Y es la oración. Que el Señor nos guíe a orar cada día. Que el Señor nos guíe a traer cada día delante de Él lo que Él tiene para nosotros. Padre, gracias por tu misericordia, por tu palabra. Gracias. Porque tal como dice tu palabra, podemos venir constantemente y acercarnos al trono de la gracia. Y de ese trono hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Gracias porque en medio del sufrimiento podemos orar, en medio de la alegría podemos orar. Cualquier situación en nuestra vida es un motivo para la oración. Gracias porque tú has puesto un pueblo para cuidarnos y ese pueblo es tu iglesia. Gracias porque tú has dado a la iglesia pastores que pueden cuidar con interés las ovejas a tus hijos. Ayúdanos a aprovecharnos de eso. Ayúdanos a disfrutarlo. Rompe cualquier intención de aislamiento, cualquier intención de pecado en nosotros cuando estamos atravesando sufrimiento y ayúdanos a venir a ti. Tu palabra dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Hijo nos será hecho. Llévanos a orar. En tu nombre te lo rogamos. Amén.